Son tantas las características de la humanidad hoy en día que ponernos a definir una por una llevaría mucho tiempo. Pero hay una que me llama a mí particularmente la atención, y es esa forma tan acelerada que tiene el mundo de vivir. Pareciera que estuvieran huyendo de ellos mismos. De hecho, es esa la explicación. No tienen tiempo para meditar en sus propias vidas, de tanta ocupación que tienen, de tanto trabajo y de tantos distractores que no les dejan pensar. Y cuando tienen la oportunidad de estar unos minutos a solas consigo mismos, se sienten agobiados y salen rápidamente a buscar algún tipo de entretención que no les deje llegar a ese altísimo nivel de estrés que significa para ellos meditar en sus propias vidas. Por eso, el tema que tenemos para hoy es escudriñate. Obviamente esto es para hablarle a los creyentes únicamente. Escudriñate para ver qué conclusiones vas a sacar. Es una forma fácil de ponerse a cuentas con Dios. Es la forma correcta, de hecho. Yo no puedo reconocer en mis debilidades y mis pecados si no me escudriño. Pero antes de eso hagamos una pequeña introducción. Hablando del mundo cristiano, habría dos perfiles, grosso modo. El primero, el perfil promedio del cristiano común y corriente, el que llamamos cristiano del montón. Algunas características de estos cristianos serían las siguientes. Vive normalmente dos vidas paralelas. ¿Cómo así? En su vida cotidiana, en primer lugar, es afanado y turbado con muchas cosas externas. Su vida externa. Y en segundo lugar, su vida espiritual es muy escasa fuera de la congregación. Va, se reúne y sale, pero se acabó. Por tanto, su visión con frecuencia es hacia abajo, es depresiva. Mira las promesas que hay en la Escritura de vez en cuando, pero no las entiende. Y Dios existe para él, sí, pero no controla sus circunstancias. Este Dios parece no tener poder sobre sus problemas, sobre sus angustias, sobre sus cargas, porque vive así, cargado y cansado. Por otro lado, solo conoce los parámetros que ha aprendido por tradición en la iglesia a donde asiste. La razón de eso es que no estudia la Biblia. Si es cristiano de una sola iglesia, allí le enseñaron una forma de cristianismo y en su apreciación no hay más, no hay otras formas de acercarse a Dios. De hecho, cuando no es cristiano de una sola, sino de dos o más iglesias porque le ha tocado por circunstancias cambiar, tiene un choque, sufre un estrés cuando viene ese cambio de iglesia, porque se da cuenta que en una, el estudio, la adoración, el sermón, tiene una cierta forma, pero en la otra iglesia tiene otra muy distinta. Entonces ahora tiene que volverse a acomodar a una nueva forma de vivir, casi que como si se acomodara a una nueva familia. Pero aún así, no profundiza en la Biblia para estudiar por qué está ocurriendo eso. Por otro lado, se limita a tener una relación rutinaria con Dios, aún a pesar de no estar satisfecho con esa relación, aún a pesar de no estar satisfecho con esa iglesia, con la palabra que le dan. Por tanto, vive buscando llenura en las cosas externas. Es un cristiano que viaja mucho, tiene muchas amistades, tiene reuniones sociales, porque no puede pensar, no quiere estar a solas. Por tanto, también no es capaz de meditar sobre el sentido de su vida. No ha meditado suficientemente bien sobre su vida eterna, sobre las promesas de Dios,
sobre lo que es su vida presente con Dios. Por otro lado, existe otro perfil que pudiéramos llamar inquietante. Es el perfil del cristiano que camina con Dios. ¿Por qué lo llamo inquietante? Porque este cristiano incomoda a las mayorías cristianas. Con él no se sienten cómodos los cristianos que veíamos en el primer perfil. Este es un cristiano, permítanme llamarlo así, muy enoquiano, enoquiano. Es un cristiano que quiere caminar con Dios. Por tanto, hay varios componentes de su vida. Esa vida tiene unidad, armonía y certeza. Él tiene una unión extraña para el cristiano carnal entre la vida espiritual y la vida terrenal. Logra conformar las dos para que funcionen ambas en la misma vida. En su vida parece haber armonía, parece no incomodarse mucho por problemas de trabajo, no tiene muchos problemas familiares, muchos conflictos grandes. De pronto su salud sí se ve afectada, pero tampoco es una catástrofe cuando hay una enfermedad, y vive con una certeza de lo que está haciendo, de para dónde va, de qué es lo que cree y de la presencia de su Dios. Este cristiano enoquiano, digo yo que es inquietante porque busca la quietud meditativa. Este cristiano no le tiene miedo a la soledad, al contrario, la aprecia profundamente. Allí es donde puede estudiar su palabra, allí es donde se encuentra con Dios, allí es donde descubre la revelación de muchas cosas. Y siempre está con sed de Dios. Siempre, aunque descubre continuamente nuevas cosas, tiene nuevas revelaciones, su corazón parece no estar satisfecho con lo que Dios ha manifestado hasta ahora. Es como Moisés, que vivía detrás de Dios y sin embargo le dice: Señor, muéstrame tu gloria, además de todo lo que has hecho en mí y lo que has hecho con los israelitas, quiero conocer más. O como el siervo que brama por las aguas en el Salmo, siempre hay necesidad de más de Dios. Es una contradicción rara, porque por un lado está muy tranquilo, muy contento con la vida que Dios le da, pero por otro lado quiere más. Cuando actúa, lo hace guiado por Dios. No es de los que primero obra y después le pide a Dios que bendiga las acciones. Señor, ¿qué quieres tú? Su visión es hacia el futuro de promesas. Él tiene muy presentes las promesas bíblicas del Señor para la vida escatológica, porque sabe que es el Dios que lo controla todo, también del presente y también del pasado. No vive amargado por los errores que haya cometido, porque sabe que Dios por alguna razón los permitió. No vive ansioso por el futuro, porque sabe que Dios proveerá. Y no vive inquieto en su presente, porque está con contentamiento de las cosas de Dios. Tiene una revelación y una comprensión que muchos de sus hermanos no tienen, tampoco comprenden. ¿Cómo es que este cristiano enoquiano logra esos niveles tan altos? No alcanzan a imaginarse qué es lo que pasa en su vida interior. A este cristiano tan espiritual, las cosas externas no lo llenan ni lo distraen. Si tiene que asistir a alguna cosa, va tranquilamente, pero nada le compensa lo que es la llenura de Dios. Por tanto, no la cambia. Si le ofrecen las dos cosas al tiempo, él siempre va a tomar la búsqueda de Dios. Y su vida gira en torno a las cosas espirituales, aunque tenga que desempeñarse en el mundo terrenal. Su propósito, su primer mandamiento, su primer amor, siempre es lo del cielo, siempre es lo de Dios.
Vamos a ver si eso está en alguna parte de la palabra. Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta palabra tan corta nos define los dos tipos que estábamos viendo como introducción: el cristiano del montón versus el cristiano espiritual o enoquiano, el que llamé así para definirlo. ¿Y por qué estas consideraciones? Esa era la introducción. Porque ahora nos vamos a hacer algunas preguntas para saber dónde estamos. Vamos a escudriñarnos. Vamos a mirar dentro de nosotros cómo estamos haciendo algunas cosas para saber cuál es el talante, la calidad que tenemos. Con algunas preguntas sencillas empezamos y lo respaldamos con la Escritura. Primero, cuando tú dices amén, ¿lo dices porque estás totalmente de acuerdo con el concepto y con el precepto? Me explico. Oyes la verdad y dices amén. Pero cuando, hasta ahí es un concepto, cuando lo aplicas es que se convierte en precepto, porque ese concepto pasa a ser verdad dentro de tu espíritu. Y esa verdad es la que empieza a regir tu vida de aquí en adelante. Ya es precepto. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad o con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Reciban ustedes con mansedumbre la palabra implantada. Eso implica que no es una actitud bíblica el que yo esté discutiendo la palabra. Es que a mí no me parece, es que eso a mí no se me aplica, es que eso es para otras personas, es que esto tal vez es para el siglo I, pero no para el siglo XXI. Es que tantas cosas que se discuten. Reciban ustedes con mansedumbre la palabra implantada. Así está escrito. Entonces, mi pregunta para mí mismo es: ¿cómo recibo la verdad? ¿Con qué actitud? Cuando me escudriño, ¿cómo me descubro? Oyendo una predicación, o leyendo la Escritura, o hablando con Dios. ¿Cómo recibo? ¿Como información o como vida? Alguien en estos días que hablaba conmigo me dijo: no, es que yo estuve en una conferencia. Le dije: ¿cómo dices? ¿Eso es una conferencia? Y hablaron de la Escritura. Entonces se dio cuenta que yo le estaba cuestionando y cambió. Sí, pastor, usted me equivoqué, es una administración de la palabra. Le dije: eso es muy diferente. Porque es que el concepto con el cual se expresa inicialmente es como el de una persona que va a una reunión de un hombre que va a enseñar algo sobre física cuántica o sobre negocios productivos o sobre informática o sobre inteligencia artificial. Son conferencias. Es muy distinto esto que estamos haciendo aquí. Aquí el Señor nos está dando su verdad. No es solamente un pensamiento bonito o un pensamiento para considerar un segundo y dejarlo ir. Dice: reciban ustedes, está hablando de una actitud de manos abiertas y corazón dispuesto, con mansedumbre, o sea, con una actitud en la cual uno se humilla a sí mismo, porque dice: esta palabra viene de lo alto y viene del más grande, por tanto yo la recibo con humildad. Y es palabra implantada, no es solamente oída. Aquí nos da el concepto de algo que es sembrado para que dé fruto.
Por tanto, yo tengo que examinar las formas que tengo de oír cuando yo digo amén. Ustedes, como dicen, hermanos, a la palabra de Santiago 1:21, cuando dice reciban ustedes con mansedumbre. Entonces, nosotros, pastor, decimos amén. Bueno, amén, ¿es un concepto para ti o es concepto y es precepto? Bien. Mira lo productivo que resulta escudriñarse, porque aquí descubrimos con toda sinceridad que algunas veces hemos estado un poco distraídos o aburridos en la exposición de esa conferencia sobre la palabra, porque eso era lo que nos parecía. Pero cuando la miramos de otra manera, miramos a Dios hablándonos directamente al corazón, y es otra entonces también la actitud que tenemos que tener. ¿Dónde estás? Segunda pregunta. Cuando te reúnes para Dios, ¿vas realmente a buscarlo a Él? Aquí estoy hablando de la congregación, de una reunión sobre la palabra, de una enseñanza, de tu búsqueda de la palabra en la misma escritura, en la Biblia, o cuando te reúnes en comunión con Dios a hablar con Él. Mateo 15:8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esta palabra hay que considerarla también en forma desglosada. Este pueblo, ¿cuál pueblo? Mire que el Señor no dice allí mi pueblo. ¿Por qué no lo dice? Porque este pueblo está conformado por los que son su pueblo y por los que dicen que son su pueblo. Entonces el Señor dice, este pueblo, esas dos partes, la que es mía y la que no lo es, aunque dice que sí, con los labios me honra. Labios, mi boca. Amén, aleluya, bendito seas, alabado Señor. Labios. Pero su corazón se refiere a esa parte donde se aloja el sentir. Entonces me está preguntando, ¿tú me amas? Mi corazón, Señor. Pero no solamente mi corazón es el que está en consideración allí. Bíblicamente, el corazón es el centro del ser. O sea que también está en consideración mi mente, mis sentimientos, mi pensamiento y mi voluntad. 4 cosas que conforman mi corazón bíblicamente. Estoy pensando en Él, estoy sintiendo amor por Él, estoy con mi voluntad buscándolo, estoy completamente entregado a Él. Recuerden cómo el Señor dio su gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. A eso se refiere aquí. Este pueblo dice que me honra, pero su ser, su pensamiento, sus sentimientos y su voluntad están muy lejos de mí. Entonces preguntas, ¿cómo te preparas para entrar en congregación? Cuando vienes a la reunión de la palabra, cuando vas al culto en tu iglesia, cuando abres tu escritura, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te dispones? ¿Qué dices a tu corazón? Voy a estar delante de la presencia de mi Dios Altísimo. Dame, Señor, la disposición para no ofenderte, para estar dignamente en todo momento. Porque la otra pregunta es, ¿cómo te mantienes durante el encuentro con Dios? ¿Te distraes fácilmente? ¿Piensas en la otra cara de Marte, la que no se ve, y la cara de la luna, mientras el pastor está hablando del cielo, de la vida eterna, de lo que Dios le ha dicho que debe mostrar a la congregación? Y el pastor está sacudiendo al pueblo para que no solamente oiga, sino reciba. Pero el pueblo no recibe, porque solamente de labios está allí. No recibe porque entró, se sentó y se separó rápidamente. Su corazón ya no está allí.
Tercera pregunta. Es como crítica la cuestión, ¿no? De escudriñarse uno. Cuando lees u oyes la palabra, ¿buscas siempre descubrir un tesoro de Dios? Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Esta enseñanza se la dio el Señor a sus discípulos, mostrándoles que existía una terrible posibilidad de que cuando se hablara de lo santo, se levantara el enemigo enfurecido y aquellos que debían recibir gracia de Dios terminaran sintiendo un infierno en su mente y en su corazón y tratando de agredir de cualquier manera al que le estaba compartiendo los tesoros de Dios. Ese es el caso extremo. Pero nosotros a veces nos comportaremos como despreciando lo santo o las perlas de Dios. ¿Te mantienes enfocado en la palabra? Desde el principio hasta el fin. Muchos psicólogos dicen que el ser humano está diseñado de tal manera que solamente puede mantener durante 12 minutos, 14 minutos algunos, la atención, que de ahí en adelante es tiempo perdido, que si el expositor no aprovecha esos 12 minutos iniciales, el resto se convierte en un bla 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 para los oídos de esos oyentes. Están en una reunión de 1 hora, pero ya están en el planeta Marte en la última media hora o 40 minutos, solamente aprovecharon los primeros. La pregunta es si eso debe ocurrir también en la iglesia, y yo digo que no, rotundamente no, porque aquí tenemos una ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios, que me ayuda a mantenerme enfocado. Señor, aquí estoy como simple ser humano, pero tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así que manténme, Señor, que no pierda yo ni una tilde ni una coma de la palabra del Señor, que es alimento del cielo para mí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, enfocado, muy bien, perfecto, pero ¿reflexionas en ella mientras oyes? ¿Estás siguiendo lo que dice el predicador? ¿Estás desglosando la verdad que Dios trae para tu vida hoy? ¿Estás profundizando en ella para que se aplique a tu vida y no a la de tu vecino? Porque eso es lo que suele ocurrir. Cuando viene el codazo, se fija mi hijo, es porque yo oí la palabra, pero no la reflexioné, sino que la desvié. Me está tocando, me está molestando, inmediatamente busco una disculpa y entonces se la enfoco a mi vecino, o me meto de cabeza entre la Biblia a leer, dizque a leer otro versículo que no tiene nada que ver con lo que el pastor trajo hoy de parte de Dios. Dios está hablando, yo no tengo por qué estar leyendo la escritura en otra parte mientras Él me está hablando. ¿Sigues meditando en esa palabra que Dios te dio días después? Bueno, seamos un poquito más elásticos. De pronto no días, un día. Sales de la reunión, la recibiste en tu corazón, reflexionaste en ella durante el culto y ahora reflexionas en ella después del culto, después de la predicación, después de leer la escritura, tu Biblia. Y ojalá, si al día siguiente te acuerdas de lo que oíste y al día siguiente reflexionas nuevamente, ojalá. Y si son 3 días, pues mejor que mejor. Eso es lo que se llama meditar la palabra. Cuarta cosa para escudriñarte. Cuando lo llamas Señor, ¿realmente sientes que es tu dueño y que tú eres su siervo? Lucas 6:46 al 48. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo?
Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida la casa sobre la roca. Fíjate cómo hace el Señor la enseñanza completa. Hay un pequeño regaño, una pequeña exhortación. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Pero después explica por qué es tan importante que digas Señor, Señor y hagas lo que Él dice. Para que tu casa sea bien construida. Entonces la obediencia completa es para que no seas derribado, ¿cierto? Pregunta, claro, es lo que te está enseñando el Señor. Para que cuando tengas los problemas en tu vida, no te sientas arrinconado, aplastado, pisoteado por Satanás. Bueno, no por Satanás, no, pastor, no exagere tanto. Está bien por la enfermedad, está bien por el problema, por la deuda, por el trabajo. Nada te derribe, porque tu casa está bien construida, porque aparte de que has recibido lo que el Señor te enseñó, y que oyó sus palabras y las puso en práctica, además de eso lo obedeces. Le dices Señor, Señor y haces lo que Él dice. ¿Entiendes entonces que el Señor de la palabra es tu creador y dueño? Señor, Señor. Y que como es tu creador y dueño, sabe cómo funcionas tú y cómo funciona tu mundo, y entonces quiere darte las instrucciones, el manual de instrucciones para que todo funcione en armonía. Es por eso que te enseña la palabra. ¿Entiendes entonces que la salvación es cielo? Que por tanto eres salvo del infierno. Tu casa no va a caer, por un lado. Y por otro lado, cuando el Señor venga por ti, vas a ir a la vida eterna. ¡Qué bendición! Fue una exhortación completa donde te mostró por qué la obediencia es una bienaventuranza. Cuando obedeces, tu vida crece, bien construida. Quinto punto. Cuando Él te habla de diversas maneras, ¿crees y obedeces o buscas alguna disculpa para no creer? Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, tiene que ver con lo anterior, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Eso es la palabra, un espejo en el cual nos vemos tal como somos. O sea, es para valientes, para que yo diga, sí Señor, amén, tu promesa hermosa, pero me estás diciendo que yo soy muy egoísta. Amén, Señor, lo reconozco. Que no estoy viviendo conforme al Espíritu. Amén, Señor. Sí, Señor, perdóname, límpiame, quítame eso. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, es que la obediencia es libertad. Qué contradicción tan tremenda. Pero es que en el Espíritu y en el Señor hay muchas cosas que a la lógica le parecen contradicción. La ley del Señor es ley de libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Oigan, este será bienaventurado en lo que hace. No es solamente un obediente y el Señor viene y le da palmaditas, bien obediente hijo, sino que viene y le dice, bien, hijo bendecido, hijo bienaventurado, porque la obediencia trajo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. La obediencia multiplica tus días, la obediencia te llena de riquezas. Entonces, hijo, ¿entiendes la gravedad de la desobediencia o no la entiendes? Te estás robando bendiciones cuando eres desobediente. Estás perdiendo el cielo
y las cosas que hay en él. Estás abriendo puertas para Satanás. ¿Entiendes la gravedad de la rebelión que hay en la desobediencia? Eso fue lo que hizo Lucifer allá. Eso fue lo que hizo Eva acá. ¿Entiendes la gravedad del orgullo que es desobediencia? Porque es que el desobediente dice, no, yo no necesito obedecer a nadie, que nadie me mande, ni siquiera a Dios. Orgullo satánico. ¿Entiendes la gravedad de la vanidad? Los pensamientos vanos son pensamientos vacíos, sin propósito. Eso que piensa esa persona en su desobediencia no lo lleva a ninguna parte, no tiene propósito, no tiene finalidad. Sexto punto. ¿Será que se está poniendo muy grave la situación? ¿Conservas tu primer amor? Jeremías 2, del 1 al 4. Yo pensé que iba a hablar de la carta a la iglesia. Esta se parece. Me habló nuevamente el Señor y dijo, ve y grita lo siguiente en las calles de Jerusalén. El Señor dice, yo recuerdo que hace tiempo anhelaban agradarme como joven enamorada. Miren esto, miren esta hermosura. El Señor está diciéndole a los israelitas, yo me acuerdo de ustedes cuando llegaron a mí, y yo era su primer amor. Y me miraban. Y dice, ¿cómo me amaban y me seguían hasta por estériles desiertos? Hacían cualquier cosa por estar conmigo. Era su primer amor. En aquellos días, Israel era un pueblo santo, claro. Esta novia estaba apartada para ese novio. El primogénito de mis hijos, Israel. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Amén. A todos los que los perjudicaban se les culpaba gravemente y eran castigados con mucha rigidez. El Señor está diciendo, como yo amo tanto a mis hijos, cuando alguien les hace daño, yo personalmente me levanto y los castigo. ¡Qué hermosura del corazón de Padre! Esa es una bendición para el pueblo obediente. Por eso algunos preguntan, bueno, ¿y qué pasa en mi caso? Que yo no veo la manifestación de Dios, no veo que Dios esté presente en mi vida. Hermano, pregúntate, ¿cómo está tu obediencia? Continúa el versículo 4 de Jeremías 2. Oh habitantes de Israel, dice el Señor, aclárenme lo siguiente, ¿por qué me abandonaron sus padres? Este es un eufemismo, es una figura literaria por la cual el Señor no ataca directamente a los desobedientes, sino que les dice que son sus padres los desobedientes, por tanto los hijos tienen los genes. Entonces les está diciendo, oh pueblo de Israel, ¿por qué ustedes son desobedientes? Y entonces miren lo que les pregunta, ¿qué hallaron torcido en mí que los apartó de la forma de vida que les mostré y los convirtió en necios adoradores de ídolos? Eso es lo que yo he recibido de parte del Señor, como peso, el tratar de entender en mi carne y en mi espíritu y hacérselos entender a mis hermanos que todo esto que es palabra es una forma de vida que nos trae bendición cuando caminamos como el Señor quiere, pero es una maldición porque nos trae la persecución satánica cuando nos apartamos de Dios y aunque no nos damos cuenta, estamos adorando las obras de Satanás, que son los ídolos. Y recuerden ustedes que los ídolos pueden ser cualquier cosa que quita a Dios de su primer lugar, del sitio de preeminencia. Es un ídolo, trabajo, familia, paseos, distracciones,
internet, cualquier cosa. Entonces, sobre esta base, aclárate lo siguiente: el Señor te llamó para llevarte a su presencia, aquí en este mundo y después en el otro, para quitarte todo lo que te aparta de Él. Si tú te dejas, si tú te entregas a Él, si caminas como santo, el Señor va a hacer ese trabajo, te va a limpiar de todo lo que te estorba, para transformarte hacia un milagro, que es el cristiano espiritual, el que llamábamos al principio enoquiano, y para además una vida futura inimaginable, es lo que llamamos la vida eterna. No alcanzamos a imaginarnos todo lo que será allá, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Cómo está eso en tu corazón? ¿Cómo está la eternidad? ¿Cómo está la visión del cielo, de la nueva Jerusalén, del reino milenial? Y por último, séptimo punto, teniendo en cuenta esos seis anteriores, ¿cómo le agradeces entonces cada día todo lo que hace por ti? Hebreos 12:28, y grábate esta palabra, si se te olvida el resto de lo de hoy, grábate esta. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Te la repito. Así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 5 cosas ahí para tener en cuenta. Gratitud, o sea, es el reconocimiento a lo que Dios ha hecho en nosotros y por tanto glorificarlo, porque glorificar es reconocer la obra de Dios. Dice, mediante ella sirvamos a Dios. Servicio, la segunda cosa. ¿Qué es servicio? No te asustes, no es ser pastor necesariamente. Servicio es mostrar a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. El Señor mostró eso. Me parece una definición completa. Yo sirvo a Dios cuando voy a mi hermano y le hablo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, para que él se motive a seguir a ese mismo Dios. Y dijo a Dios, agradándole. Entonces, agradarlo es buscar cómo hacer que su rostro sonría con cualquier cosa que yo haga, con temor de su grandeza, porque nunca se te olvide que ese Dios tuyo, el Dios que te salvó y que te está santificando, es un Dios inmenso, es un Dios que aunque te dio su esencia, no se parece en nada a ti por su propia grandeza y belleza. Y por último, reverencia, dice, que es una humildad sometida. Tú inclinas tu cabeza, vas humildemente a Él y le dices, Señor, aquí estoy, te reverencio. Amén.